Hola muchachos, vamos a comenzar la clase de teorema de Green para dominios simplemente conexos. La estructura va a ser más o menos así, el teorema de Green con un ejemplo, para luego pasar a un ejercicio. Entonces, primero vamos a presentar el teorema. Vamos a considerar una región D, subconjunto de R2, una región plana, que va a tener una frontera delta D, es decir, sea cual sea mi región, vamos a considerar como la frontera, es la curva simple, cerrada, suave, que la vamos a pensar en sentido antihorario o sentido positivo contra la manecilla del reloj. Vamos a tomar este abierto que está en R2, un abierto U, que va a ser la unión de la región con su frontera. Y vamos a considerar un campo vectorial, F, que va desde este abierto U a R2, que va a ser de clase C1, tal de que este F va a ser una función en R2 vectorial, que la primera componente la vamos a llamar M, que es una función de xy, y la segunda componente la vamos a llamar N, que también es una función de xy, para todos los xy dentro de esta región. Entonces, ¿cuál es la conclusión del teorema? Que esta integral en la frontera de la región de F, producto punto de R, es la integral de M, que es la función de la primera componente, por dx más n por, por el dy, que va a ser igual a una doble integral. Entonces vamos a pasar de una integral de línea a una doble integral, que va a estar dada por la expresión que está ahí, la derivada con respecto a x de la segunda componente menos la derivada de m con respecto a y, de la segunda componente del campo vectorial con respecto a y. Todo eso en el diferencial de área, que también lo podemos escribir como dx de y. Entonces vamos a pasar a una forma más o menos simple de calcular. Solamente tenemos que derivar el campo en x en y, o una componente del campo en x, una componente del campo en y, y vamos a tener la integral f de r. Vamos a ver un ejemplo, que es el siguiente. Vamos a verificar que se cumple este teorema de Green para un campo que va de R2 a R2. No hay ninguna singularidad, ningún problema, tal que f, el campo va a ser x, xy, sobre una curva que va a encerrar a la región D, donde la región D va a ser el disco unitario. ¿Cuál es el disco unitario? Entonces, CD son los puntos en R2 tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a calcular los dos lados de la igualdad del teorema de Green. Para eso necesitamos calcular mediante una parametrización de la curva. ¿Y cómo vamos a parametrizar la curva? Necesitamos algo que cumpla que algo al cuadrado más algo al cuadrado sea igual a 1. Entonces la curva la vamos a parametrizar por coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado. Y vamos a estar pensando, bueno, para la curva vamos a hacer el igual. No para la región, digamos, pero es la curva que es la frontera de la región. Y como esto lo queremos en una sola vuelta, porque es un solo círculo, vamos a pensar el t desde 0 a 2pi. Entonces, el x va a ser coseno de t, el y va a ser seno de t. Eso es lo primero. Entonces, voy a dejar un dibujo de lo que vendría siendo el círculo unitario, la región D, y vamos a hacer la parametrización correspondiente. X coseno de t
y igual seno de t, donde t va de 0 a 2. ¿Qué significa esto? Que mi diferencial de x es menos seno de t por dt, mi diferencial de y es coseno de t dt. Entonces, vamos a calcular primero el lado izquierdo del teorema de Green, que es esta integral, m de x, m de n de y, que se va a traducir a una integral de 0 a 2pi de m, que es el campo, bueno, el m es x, el n es xy, ese es el campo. Entonces x es coseno, el diferencial de x menos seno de t, más n, que es la multiplicación de xy, que en este caso es coseno seno de t. Todo eso multiplicado por el de y, que es coseno de t, y todo eso está en dt. Entonces, ¿cómo se calculan estas integrales? Bueno, voy a hacer la versión condensada. Voy a tener la integral de 0 a 2pi de menos o coseno de t, seno de t, con un menos, más coseno cuadrado, seno de t. Todo eso en dt. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para ambas integrales? El mismo cambio de variable. U coseno de t, lo cual significa que el de u es menos seno de t por dt. ¿Qué significa esto? Que en la primera integral voy a tener u de u, y en la segunda voy a tener u cuadrado menos u cuadrado de u. ¿Cuál es la integral de la primera, la derivada de la primera función? Es u cuadrado medios, y la segunda es menos u cubos medios. Entonces, todo eso va a ser igual a u cuadrado medios, donde u era coseno de t, entre 0 y 2pi más menos u cubo partido 3. De nuevo, todo eso entre 0 y 2pi. Y si hacemos ese cálculo, nos vamos a dar cuenta de que la integral da 0. Por otro lado, la otra parte del teorema de Green es la derivada. De nuevo voy a escribir el campo. La derivada con respecto a x de la función n, que es y menos la derivada con respecto a y de la función m, que es x, entonces esa derivada es 0. Todo eso con dy de x. ¿Pero cuánto es esto? Recordarán esta expresión que tiene que ver con el centro de masa. Y como la figura es simétrica, el centro de masa está en el origen, entonces la coordenada es 0. Y esto es 0 debido a la simetría de la figura. ¿Qué significa esto? Entonces, que se cumple el teorema de Green. Luego, como aplicación, vamos a pensar en
el área encerrada por una hipocicloide, que es una figura que tiene esa ecuación. X a la 2 tercios más 2y a la 2 tercios igual a la 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hay que parametrizar la curva. Luego vamos a ver efectivamente cuál es el área, o cómo se calcula el área mediante el teorema de Green. Entonces, para calcular, primero vamos a hacer la parametrización de la curva. ¿Qué es lo que tenemos? Algo al cuadrado más algo al cuadrado igual a algo al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Como x a la 1 tercio al cuadrado más y a la 1 tercio al cuadrado igual a la 1 tercio al cuadrado. Estamos más o menos. Cosas al cuadrado que multipliquen algo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esa misma ecuación lo voy a escribir primero así, coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado igual a 1 al cuadrado. ¿Pero qué me falta para poder completar esta ecuación? Me falta el a la 1 tercio en todos los factores de la ecuación. Y ahí sí se va a cumplir la igualdad. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál va a ser mi parametrización? Si yo elevo todo al cubo, me va a quedar a coseno al cubo para el x y a seno al cubo para y. Donde de nuevo el t va a ir de 0 a 2pi. Vamos a considerar el siguiente campo. Menos y, x. Si tomamos ese campo, utilizando el teorema de Green, ¿qué es lo que tenemos? La derivada de... ¿qué cosa? La derivada de x con respecto a x, la derivada de n, lo voy a escribir, con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y. Que es igual a qué cosa. Bueno, me faltó la otra integral. La derivada de n con respecto a n es 1, menos la derivada de m, que es menos y, con respecto a y, es menos 1. ¿Cuánto es eso? 2 por el diferencial del área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar un 1 medio a todo. Y esto va a ser el área de... Entonces, 1 medio. El área va a ser 1 medio. La doble integral. O si quieren, la integral en la frontera de este campo. Y con eso vamos a calcular el área de la hipocicloide. Entonces, el área va a ser 1 medio la integral desde 0 hasta pi. ¿De qué cosa? X de y, estamos pensando en eso. X de y menos y de x. ¿Cuánto es x? A coseno al cubo. ¿Cuánto es de y? 3a seno al cubo por el diferencial, que es coseno. Menos, ¿cuánto es y? A por seno al cubo de t, por el diferencial, que va a ser menos 3a coseno cuadrado
por seno. Todo eso por el diferencial de t. Si simplificamos todo lo que podamos simplificar, nos va a quedar algo más o menos así. Integral de 0 a 2pi de seno cuadrado, coseno cuadrado de t. Pero, si nos recordamos de la identidad seno de ángulo doble, 2 seno coseno. Está todo al cuadrado, vamos a pasar todo eso al cuadrado. Voy a pasar dividiendo el 2. Y como está todo al cuadrado, en realidad voy a pasar dividiendo un 4, entonces esto va a ser un 3/8 al cuadrado, 0, integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de 2t por dt. ¿Qué vamos a hacer después? Nos vamos a ayudar de la identidad del ángulo doble para el coseno, y nos va a quedar la integral de esta forma, al cuadrado, integral desde 0 a 2pi de 1 menos 4 coseno, o sea, coseno de 4t por dt, y esto es 3/8 pi a cuadrado, que es el área de la región que buscábamos. Entonces, hemos utilizado el teorema de Green para calcular el área de una región. Y con este ejercicio vamos a concluir la clase de teorema de Green. Muchas gracias.